Otro asunto terrible. En pleno siglo XX, 1918, 1919, gripe española. ¿Tenemos ficha? Sí, vamos a entender de por qué le llaman gripe española, que poco y nada tiene que ver con el país de la madre patria. Pero atención que esto, la tantas veces mencionada gripe española, es quizás de la que más podríamos entender hasta el día de hoy de cómo funciona una pandemia como el COVID-19 respecto a los protocolos. Mucha atención, la gripe española funcionó así. Gripe española, lugar de origen los Estados Unidos, en un centro hospitalario, por lo raro que suene. Y la muerte, siento que no está precisada, porque estamos hablando en rasgos que fueron calculados solo justo en el término de la Primera Guerra Mundial. Se habla entre 20 y 50 millones, pero si bien ese número podría llegar a 100 millones de personas, lo que estaría en un absolutísimo segundo lugar después de la peste bubónica. En este caso, afecta principalmente de una forma indiscriminada a jóvenes, niños, adultos y también animales, de forma drástica, feroz, y como les decíamos, arrasó con por lo menos 50 millones de personas confirmadas. Algunos dicen que efectivamente puede haber sido un poquito más de 100, porque se confunden con los muertos y posteriores enfermedades generadas por el término de la Primera Guerra Mundial. Salfate, ¿por qué, perdón, me va a saltar la pauta? Sí, por favor. ¿Por qué gripe española? Si el origen es en Estados Unidos. Ya, ok, muy bien. Lo que pasa es que durante la Primera Guerra Mundial y durante estos procesos, España quedó fuera del circuito de conflicto. Y por lo tanto, cuando se trataban de ocultar, mira, ya en ese tiempo ya había censura como la existe hoy día con respecto a ciertos temas, porque digamos que la censura sí llegó a Internet. Afortunadamente tenemos esta plataforma donde las cosas las decimos claramente y de frente con toda la info arriba de la mesa. En aquel momento España, al no sentirse tocado por estas desgracias, tanto sociales como bélicas, finalmente lo que decide es poner, obviamente, en orden público toda la información que se tenía sobre esta pandemia. Entonces, si tú querías realmente averiguar qué pasaba, tenías que recurrir a España. La información que salía de ahí para el resto del mundo, puesto que los demás ocultaban las verdaderas cifras. ¿Por qué? Porque estaban en un atochamiento económico bastante brutal. Insisto, venían saliendo de esta guerra que dejó una gran cantidad de muertos, aproximadamente como 20 millones, y luego finalmente esta pandemia termina arrasando más del doble, incluso quizás hasta el triple, y que fue, como algunos lo consideraban, una vez más, las supersticiones todavía instaladas, casi como un castigo de Dios por esta malformación social que se genera belicosamente en los seres humanos. De hecho, le dicen la madre de todas las pandemias, claro, a la gripe española. Pero ¿sabes qué? Ante tanta tragedia, desgracia, muertes y todo lo que eso provocó, yo creo que este tipo de cosas cuando ocurren en el mundo son tremendas oportunidades de crecimiento también. O sea, si no aprendemos de esto ahora, ¿cuándo? Y muchas cosas sucedieron a raíz de la gripe española, como por ejemplo, fíjense, las mujeres tomaron un lugar importante dentro de la sociedad porque curiosamente atacaba mucho a los hombres esta gripe española, más que a las mujeres. Por eso pensaban que era una maldición, entre otras cosas. Sí, hombres entre 20 y 40 años aproximadamente, lo que hizo que las mujeres tomaran el poder en los negocios, tuvieran que estar al frente de las administraciones de las granjas, por ejemplo, aprender oficios que nunca antes habían haciendo, y se pone justamente en el debate esta igualdad laboral, que es lo que se habla hasta el día de hoy con respecto a la igualdad de género. Y sin ir más lejos, hacia el 1920, el 20% de la fuerza laboral en Estados Unidos al menos la ejercían mujeres. Por lo tanto, yo creo que de todas estas cosas surgen tremendos crecimientos sociales, científicos, y por supuesto nosotros acá estamos también enfrentando en primera persona, todos, al menos en este año 2020, cuáles son los nuevos desafíos que se nos vienen. Mire, solo para complementar, porque de esto también tenía ese dato que me llamó mucho la atención. Esto lo lleva a cabo una investigadora de la Universidad de Texas, A&M, que es Christiane Blackburn, que ella dice, y la voy a citar textual: para 1920 las mujeres eran el 21% de todos los empleados en el país. O sea, estamos hablando, y por eso partimos este programa hablando de cómo pandemias que cambian la historia. Y esto cambió, le dio la oportunidad a las mujeres, un aspecto súper positivo dentro de todo el horror. Ya, mucha atención, porque vamos a ver un video de cómo se erradicó, pero ojo, ¿por qué usted se pregunta que es tan famosa la gripe española si no mató tantas personas, digamos, en relación a otras? Es porque hubo 3 oleadas.
Y la segunda, nosotros no estamos en la primera ahora, la segunda fue donde realmente se aprendió cómo combatir una pandemia. Aquí nació la suspensión de clases, los controles aduaneros y el uso de mascarillas. Sin embargo, la erradicación fue de la siguiente manera. Atención. La tercera y última oleada fue más benigna, ya que mucha población estaba ya inmunizada, dando por controlada la pandemia en la primavera de 1919. Y es que la enfermedad terminó por sí sola. En verano de 1920 el virus había desaparecido. Mientras que le ganó la batalla a los más débiles, el resto quedó inmunizado. La peste negra tuvo 3 oleadas. Sí, exactamente. Más o menos importantes. Estamos hablando de la gripe española con 2. ¿Podríamos pensar entonces, o asimilar a raíz de la historia, que el COVID-19 está recién en su primera etapa y que nos falta otra oleada que incluso podría ser peor que la que estamos viviendo? Lo que nos convoca como programa no es alarmar, sino simplemente tratar de entender, en algunos casos resumir y abrir aristas con respecto a las conversaciones, con lo que ofrecen los medios oficiales y también con aquellos de características alternativas que finalmente varios de ellos terminan cumpliéndose porque son un poquito más osados y con un fundamento científico se atreven a adelantar información que termina siendo de esa manera. Es normal que en una pandemia, con la gran cantidad de personas que existen en el mundo y con la tasa de contagio que, por ejemplo, en Chile ha comenzado a aumentar y de a poco nos estamos acercando a cómo ha sido proyectado por el gobierno el pic para principios del próximo mes, todos hablan, y si tú hablas con alguien de la salud te va a decir que sí, debiera venir una segunda oleada porque es la forma casi natural de cómo estas cosas suceden, y esa segunda oleada podría estar pensada para entre noviembre y diciembre de este año. ¿Qué significa eso? Que podría volver a repuntarse cuando en algún momento comience a bajar, podría volver a tener otra subida. Ya, ¿por qué es importante tener ese dato? Porque todas las pandemias anteriores han funcionado así. ¿Saben por qué mencionan tanto la gripe española? Que se tomaron los resguardos de, por primera vez, todos con mascarilla. Los niños que vamos a hacer en el colegio se quedan en la casa y estudian, digamos, con los papás. Control fronteriza, nadie puede pasar. Comenzaron aquí a postularse todos los sistemas de higiene que hasta el día de hoy funcionan, del lavado de manos, etcétera, etcétera, las duchas, dejar los zapatos afuera, el lechero de lejito, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Es que hubo países que estableciendo a partir de la peste bubónica cuarentena total. Se los voy a entregar como dato. Esto es lo que hoy algunos países por eso que están haciendo lo contrario, que es una idea más. Todavía no sabemos cuál es la mejor o la menos peor. Y aquellos lugares que hicieron cuarentena absoluta, dijeron, ¿sabéis qué? ¿Cuántos infectados hay acá? Ni uno. Ya, ¿cuántos somos? 20.000, perfecto. No entra pero no sale nadie, ¿entendieron? Ok. Terminó, sí, bajó, empezaron a salir. Vino la segunda ola y en ese pueblo se murieron prácticamente todos. Vale decir, si no hay un equilibrio entre cuarentena y al menos un número de infectados asintomáticos o que van a poder sobrevivir la pandemia, no comienza a generarse un equilibrio natural. Porque es como si yo le dijera, ¿saben qué? Me voy a vivir un búnker hasta que esta pandemia se acabe. ¿Y cuánto? 5 años. Me voy 5 años. Después, si yo salgo, probablemente me dé COVID-19. Porque tu cuerpo no Porque no tiene idea de esto. No lo conoce. Porque en el contexto de la globalización humana, yo nunca me pude enterar a nivel biológico de que algo así podría ingresar en mi cuerpo y por lo tanto, digamos, no tengo ningún sistema de alarma al respecto. Es una de las formas e ideas. Y la gripe española, por lo menos, aquellos que hicieron cuarentena estricta total, algunos de ellos, insisto, no les fue tan bien, sino que les fue peor en la segunda ola, precisamente por extremizar los sistemas de resguardo. Entonces, es un tema a considerar. Tema a considerar, Monty. ¿Y te parece si pasamos a otra gripe más? Si nos vamos a 1957, la gripe asiática. Y aquí ya seguimos hablando de higiene y hablamos del sistema sanitario completo. Exacto. Esto se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, porque
A ver, tiene una tasa de mortalidad brava el COVID-19, ¿ok? De hecho, ya vamos a estar hablando con respecto a los últimos estudios que se tienen para que ponga mucha atención. Esto usted sí que lo tiene que entender y saber, porque estamos aprendiendo a una velocidad exponencial y quizás, como entendíamos a cómo funciona este bicho, parece que es nada que ver. Ojo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se parece mucho a esta influenza, a lo que estamos viendo el día de hoy, que es la gripe asiática? Es porque precisamente su tasa de contagio finalmente hizo colapsar el sistema médico. Lo terrible de esto que estamos viviendo ahora tiene que ver porque no hay posibilidad de atender a tantos enfermos al mismo tiempo. Gripe asiática, lugar de origen, China. Muertos, 1 millón. Estamos hablando a fines de los años 50, 1957 para ser exacto, y que en menos de un año terminó propagándose. Obviamente aquí ya existen sistemas de movilización de la humanidad mucho más grandes. Tenemos un titular que nos habla al respecto de la famosa gripe asiática de fines de los años 50. La olvidada gripe asiática de 1957 que puso a prueba el sistema sanitario mundial con ni más ni menos que 1 millón de muertos. En Hong Kong en abril, que se expandió rápidamente, Singapur, Taiwán y Japón, entre otros países. Afectó a niños, particularmente escolares, a quienes afectaba a los grupos. Era tan rápido el contagio que todo es grupos de trabajadores, grupos de colegio, donde había multitudes, ahí se expandía rápidamente. Que son contagios muy fáciles por estas gotitas que quedan nuevamente suspendidas en el aire. En el aerosol. Y qué buen titular que habla de poner a prueba el sistema público, porque en estas crisis siempre se van a poner a prueba los sistemas públicos, y precisamente como hablábamos anteriormente de la gripe española, a raíz de eso se crean los sistemas públicos de salud, y fue Rusia en el año 1920 que crea este primer sistema de salud para la comunidad, porque recordemos que antes la única opción de ir a un médico era llamar a un médico particular, que era prácticamente un lujo, o asistir a estos médicos que estaban, por ejemplo, en las iglesias o en ciertos grupos de caridad, pero la salud era muy inaccesible, o sea, era muy inaccesible, perdón, era muy difícil llegar a ella. Por lo tanto, a raíz de esa pandemia que hablábamos recién, se puede, en este caso de la gripe asiática, hablar que el sistema público ya estaba de alguna u otra forma un poquito más armado y por ende también colapsado, porque había muchas necesidades que cubrir por la población. El problema es la cantidad de enfermos al momento. Al mismo tiempo. Exacto. Claro, el problema es que el sistema todavía no pasa la prueba, Salfate. No lo pasaba. Estamos hablando de 1957, que efectivamente se pone como a prueba a nivel mundial. Hoy día estamos en el año 2020 y a nivel mundial, que está la rapidez del contagio del COVID-19, a nivel mundial no hemos pasado la prueba tampoco. No estamos hablando de Chile, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de que el mundo no ha pasado la prueba. O sea, aún así, seguimos sin aprender de la historia de las pandemias. Claro. Esto tendría que ser investigado, más aún ser analizado. Tendría que haberse llevado a cabo una solución que nos tuviera hoy día mejor preparados. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que, siendo que algunas pandemias se volvieron en ciertas oportunidades completamente letales, podríamos decir, por la lista de las más terribles de la historia, es que hemos zafado de todas las anteriores y estamos viviendo una nueva.